en México representa la primer causa de cáncer en el hombre y aparte representa la primer causa de muerte por cáncer en el hombre. Dejar bien claro que un paciente con síntomas urinarios o molestias urinarias no quiere decir que tienen cáncer de próstata, porque los síntomas urinarios o molestias urinarias pueden ser por muchas causas. Con que tengamos un familiar de primer grado que vendría siendo un hermano, un papá o el abuelo, pues el riesgo de que pueda tener un cáncer aumenta 2 o 3 veces. Y ya cuando son 2 personas, ese riesgo puede incrementarse 5 o hasta más de 10 veces. Actualmente, al día hay cerca de 20 personas en México que fallecen por esta enfermedad, por cáncer de próstata. Y pues realmente el hombre se hace el fuerte y no quiere acudir a la atención médica porque pues hay muchos tabús, ¿no? En esta de la salud del hombre. El cáncer de próstata localizado es aquel cáncer de próstata que está limitado a la glándula, que no ha invadido otros órganos. Es ahí donde podemos ofrecer esos tratamientos curativos. Hola, yo soy el doctor Gustavo Zárate, oncólogo médico, y el día de hoy, en este mes de noviembre, queremos hablarles sobre un movimiento internacional muy importante que es Movember, que nace de una combinación de palabras que viene de noviembre y de mustache o bigote en inglés. Se hace esta combinación para tratar de hacer una concientización sobre la salud masculina, hablando principalmente del cáncer de próstata y del cáncer testicular. Es por eso que el día de hoy me acompaña el doctor Jorge Magaña, urólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Gustavo, muchas gracias por la invitación y como bien dices, Movember es el mes de la salud masculina que se enfoca en 3 áreas, cáncer testicular, cáncer de próstata y salud mental. Nosotros en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer de próstata, es el tema que otra vez vamos a tocar en este podcast, pero de una manera un poco diferente. Y bueno, Gustavo, yo quisiera empezar a hablar acerca de la próstata, aspectos muy sencillos que quizá la gente no conozca. Quisiera decirte, o sea, ¿qué es la próstata, no? La próstata, mira, es un órgano que está, pues, justo en el cuello de la vejiga, por delante del recto y atrás del pubis. El pubis es este huesito que está en el vientre bajo, donde te toques aquí Durito. abajo, donde está duro, ese es el pubis. Entonces, por atrás de ese hueso tenemos la próstata, que es esta glándula que está aquí. Y pues bueno, al estar por delante del recto, por eso es que la exploramos, la tocamos a través del recto, ¿no? Esa es la razón. Y pues bueno, mira, te comento que la próstata pues sirve para 2 cosas principalmente, ¿no? Sirve en la edad reproductiva del varón para darle capacitación a los espermatozoides y que estos puedan fecundar el óvulo. La segunda función muy importante que tiene la próstata es en la continencia urinaria. Sí, pero este órgano, esta glándula, a través del tiempo le pasan 2 cosas. Lo más común es que empiece a crecer y obstruya precisamente el cuello de la vejiga y los pacientes tienen problemas para orinar. Y en los varones arriba de los 45 años, en la zona periférica se produce el cáncer de próstata. Estas son las 2 enfermedades más frecuentes que suceden en esta glándula. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del cáncer de próstata y yo quisiera que tú como oncólogo le expliques a nuestra audiencia qué es el cáncer de próstata. Bueno, muchas gracias, doctor, por la explicación de lo que es la glándula prostática y su función, que es algo muy importante para el humano y sobre todo para el hombre. El cáncer de próstata es un crecimiento anormal de células malignas que nacen justamente en la próstata. Esto muchas veces es secundario a hormonas, principalmente la testosterona, altos niveles de testosterona. Y pues como usted bien lo comenta, pues desafortunadamente esta es una enfermedad que va a batallar mucha gente, hombres que van a envejecer. Es más común con el envejecimiento debido a múltiples factores que ya los iremos comentando adelante, pero es muy importante recalcarle para la gente que, como usted nos estaba explicando ahorita, estas zonas que tiene la próstata, la zona periférica, la zona central, la zona transicional, o sea, muchas veces piensan que cuando a uno le da cáncer, ya la hiperplasia se le quita, que ya no la tiene, cuando realmente muchas veces pues son 2 enfermedades totalmente distintas y que pueden estar existiendo a la vez y generando básicamente los mismos síntomas. Es por esto que pues los síntomas más comunes que empieza con el hombre pues son los síntomas urinarios obstructivos,
que son la disminución del calibre de chorro, que empiecen a tener el chorro entrecortado, a veces incontinencia, Ujú, dolor al eyacular o al orinar, síntomas también como orinar muy frecuentemente durante la noche. Y pues realmente el hombre muchas veces es muy decidioso, ¿no? ujú, Muy, digamos, yo creo que se hace el fuerte y no ujú. quiere acudir a la atención médica porque pues hay muchos tabús, ¿no? En esta Claro. de la salud del hombre, principalmente así como usted dice que pues para revisar la próstata requiere hacerse un tacto rectal. Ujú. Y ahí creo que es algo, digamos, un motivo muy grande por el cual la gente no acude a valoraciones oportunas o tempranas porque tiene ese miedo a lo mejor a perder cierta masculinidad, eh, no sé, ciertos tabús que tiene ahorita en la sociedad. ¿A usted qué tan frecuente es que le digan que Ujú. si le va a hacer ese examen para revisar la próstata? Bastante frecuente. Muchos pacientes por cuestiones ideológicas deciden no realizarse el tacto rectal, pero bueno, para mí es muy importante primero respetar al paciente y que él sepa cuál es la importancia de realizar esta exploración y que asuma la responsabilidad también de no hacerse o que no permita esa exploración. Y pues mira, yo quisiera decir que el cáncer de próstata es un tumor maligno que, como bien dice, se genera en la periferia de la glándula prostática. Y este tumor, cuando empieza a crecer, empieza a invadir otras zonas de la próstata, incluso se sale de la próstata y puede llegar a invadir a los órganos que están a los lados, incluso hacer invasión a distancia, lo que llamamos metástasis, ¿no? El interés de esta plática es precisamente dar el mensaje del diagnóstico de la enfermedad localizada en la próstata, que es donde tenemos la ventaja de ofrecer tratamientos curativos. Claro. El cáncer de próstata localizado es aquel cáncer de próstata que está limitado a la glándula, que no ha invadido otros Otros órganos. órganos. Es ahí donde podemos ofrecer esos tratamientos curativos o bien que el paciente esté sin cáncer mucho tiempo, 10 o 15 años, antes de recibir otro tratamiento. Por eso la importancia de realizar el antígeno prostático a partir de los 40 años. Y antes de hablar del antígeno prostático, mira, hay unas cifras muy interesantes que vale la pena revisar y compartir aquí con la gente. Yo te puedo decir que actualmente en México cada año se diagnostican cerca de 26.500 casos de cáncer de próstata. Wow. De esos 26.500, alrededor de 7.500 casos mueren al año. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que quiere decir es de que los pacientes los diagnosticamos, pero en etapas muy Avanzadas. avanzadas, en donde no podemos ofrecer esos tratamientos curativos. En México específicamente, un 70% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata ya no les podemos ofrecer tratamientos curativos. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por la falta de información en la población de por qué la gente pues desconoce cómo puede prevenir esta enfermedad. Y aquí yo voy a subrayar algo, esta enfermedad realmente no la podemos prevenir. Lo que les explico a los pacientes en consulta es que sí la podemos diagnosticar en etapas tempranas, eso sí se Ujú, puede hacer. No la podemos evitar, pero sí la podemos detectar en etapas tempranas. ¿Cómo? Solicitando el antígeno prostático específico, que es una prueba en sangre. ujú. ¿Sí? Esta prueba se solicita en varones de los 40 años en adelante una vez por año. Incluso si en este examen el paciente sale muy bien con cifras de 0.3, bueno, lo podemos pedir cada 2 años, ¿no? O por el contrario, si salen cifras cercanas a 4, bueno, será incluso cada 3 meses, cada 6 meses, según corresponda. Hay algunos casos que corresponden a menos del 10%, que son los cánceres de próstata hereditarios, Ujú. que son raros realmente verlos. Aquí será en varones de 40 años o menos que tengan la historia familiar pues del bisabuelo, abuelo, papá, Sí, de primer grado. con familiares en primer grado, varios afectados con esta enfermedad. Es decir, vamos personalizando el tamizaje o la búsqueda de cáncer de próstata según corresponda, pero lo común es que en población general se solicite este estudio a partir de los 40 años y esto dicho por Gobernación México. ¿Sí? Obviamente siempre revisamos las guías extranjeras, qué es lo que hacen en Estados Unidos, qué es lo que hacen en Europa, pero hablando de lo que de lo que se tiene que hacer en México, de lo que tenemos que hacer aquí, es pedir este antígeno a partir de los 40 años. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de esta enfermedad en etapas tempranas se hace
haciendo el antígeno y revisando al paciente tocando la próstata. Próstata, sí. Es Aumenta más la sensibilidad, ¿no? Esto aumenta la posibilidad diagnóstica con la intención de que le podamos ofrecer un tratamiento curativo al paciente y sobre todo que el paciente conozca cómo está y que sepa que está bien y que los pacientes asuman la responsabilidad con su familia, porque a los 40 años muchos hombres ya se hacen cargo, ¿sí? de una familia. Entonces es algún aspecto sumamente importante porque si alguien de la familia es diagnosticado con cáncer de próstata, sus familiares, sus hermanos en primer grado también tienen riesgo. Sí. Entonces es compartir muy bien esta responsabilidad. Entonces, en este mes de noviembre aprovechamos para hacer conciencia de lo que nos toca hacer como hombres. Ujú. Y es eso, es estar bien como teniendo la certeza de que tienes un antígeno prostático completamente normal. Obviamente en la valoración urológica que yo hago, a los pacientes les pregunto más cosas, ¿no? Y es ahí donde tengo que dejar bien claro que un paciente con síntomas urinarios o molestias urinarias no quiere decir que tienen cáncer de próstata, porque los síntomas urinarios o molestias urinarias pueden ser por muchas causas. Como tú bien dices, es bien común el crecimiento prostático. El crecimiento prostático es mucho más común que el cáncer. Claro. Y el crecimiento prostático no se relaciona para nada con el cáncer de próstata. Es una enfermedad que si bien existe en el mismo órgano, en la misma glándula, no se relaciona Ni evoluciona. ni evoluciona a cáncer. Entonces hay síntomas por crecimiento prostático y el cáncer de próstata en etapas iniciales, pues como bien dices, no da síntomas. Claro. Ujú. Fíjese que, así como comenta, realmente son datos muy alarmantes, la verdad. Hay unas cifras muy peculiares. De acuerdo al Globocan, que es una ente en oncología que es muy importante para las cifras de epidemiología en incidencia y mortalidad, dice que a nivel mundial, pues es la segunda causa más frecuente de cáncer, solo detrás del cáncer de pulmón. Pero en cuanto a mortalidad a nivel mundial, es la quinta causa. Pero en México pasa algo bien curioso. En México representa la primer causa cáncer en el hombre y aparte representa la primer causa de muerte por cáncer en el hombre. O sea, algo totalmente distinto a otros países. Y eso es porque usted, como bien dijo, pues realmente un 70 o hasta 80% de los casos ya no tiene una oportunidad curativa. Ujú. ¿Por qué pasa esto? Porque, como lo han mencionado, el hombre pues se desatiende porque muchas veces pues digamos pierde esta salud que le va a Ujú. impedir el digamos mantener el trabajo, el mantener a su familia, el que va a cambiar totalmente su dinámica familiar y de la vida diaria y se deja de atender, o sea, o posterga esa atención y muchas veces tiene ese temor a digamos que un antígeno alto ya va a representar un cáncer, cuando muchas veces no es así, como ya nos lo he estado explicando. También puede ser secundario lo más común que es una hiperplasia o inclusive otros procedimientos urológicos donde haya una manipulación de la próstata. Ujú. Aquí es importante también, como bien dice, que si hay alguien en la familia que ya tiene el cáncer, pues que sí, realmente los hermanos o abuelos o papás se preocupen un poquito más, sobre todo si esa persona se diagnostica antes de los 55 años. Porque si se diagnostica antes de los 55 años con cáncer de próstata, pues a lo mejor hay un mayor riesgo de que eso pueda ser hereditario o inclusive que pueda tener un cáncer más agresivo que aquel viejito que se diagnosticó el cáncer después de los 65 o más de los 70 años, que es lo más común que podemos Ujú. encontrar. Y también se comenta que con que tengamos un familiar de primer grado, que vendría siendo un hermano, un papá o el abuelo, pues el riesgo de que pueda tener un cáncer aumenta 2 o 3 veces. Y ya cuando son dos personas, ese riesgo puede incrementarse 5 o hasta más de 10 veces. O sea, esa es una cifra bastante importante que hay que mencionar y por lo cual pues sí tienen que atender los hombres de manera oportuna. Porque como todo tratamiento a tiempo se puede curar. Sí. Realmente ahí es donde usted tiene un papel muy importante porque el objetivo que usted lo diagnostique en esas etapas tempranas para que usted pueda ofrecer ese tratamiento curativo pues con las cirugías. Y ya viendo un poquito más de esta cuestión del diagnóstico que pues necesitamos, aparte del antígeno, la exploración física, si el caso sí es un cáncer o a lo mejor es una hiperplasia, pues se requieren otros estudios de imagen, ¿no? Como un Ujú. ultrasonido o a veces en ocasiones una resonancia multiparamétrica prostática que cuenta con una clasificación como si fuera, digamos, una clasificación radiológica muy parecida a la de mama que se utiliza en la BIRATS, en este caso se llama PIRATS, y la cual nos sirve para determinar si una lesión pues tiene una alta sospecha de malignidad, que pues digamos, en el caso de tener un PIRATS 4 o 5, pues ¿cuál es la indicación? Pasar a una biopsia. Aquí es donde yo a usted le pregunto si es muy común que, digamos, la gente llegue preguntándole si el hacer esa biopsia puede aumentar el riesgo de tener cáncer
hacia otras partes, la diseminación metastásica del cáncer. Sí, mira, tu pregunta es algo bastante común, o sea, que me la hagan en el consultorio. Los pacientes comúnmente tienen miedo a someterse a la biopsia por el riesgo que ellos creen que implica hacer el procedimiento primero, y la otra es si el hacer el procedimiento va a hacer que este cáncer se disemine. Mira, yo he hecho, no sé, cerca de unas 800 biopsias por lo menos, y en ningún caso he visto una siembra por hacer este procedimiento. Pero mira, déjame comentarte un poquito algo. El antígeno prostático es la prueba que se tiene que hacer inicialmente para el diagnóstico de cáncer de próstata. Es una prueba que se hace en sangre Ujú, y es la medición de una proteína en sangre que se llama antígeno prostático específico. Esta proteína se produce principalmente pues, en la glándula prostática, y la función biológica que tiene esta proteína es que sea más fácil la fecundación, ¿sí?, de los espermatozoides. Básicamente, así de manera muy práctica, te puedo decir que para eso sirve el antígeno prostático. Y en México, bueno, al menos en este lado del continente, las cifras que tenemos como referencia son de 4. Cuando el antígeno está arriba de 4, pues ya tenemos que solicitar otras pruebas para descartar cáncer de próstata. ujú. El antígeno prostático, si bien es cierto, también se eleva con el crecimiento prostático y también cuando se inflama la próstata o en alguna infección de vías urinarias. Es por eso que los pacientes con el antígeno elevado tienen que ser evaluados por un urólogo y nosotros evaluar todo el contexto para poder interpretar esta elevación y considerar si es necesario pedir otros estudios para descartar un cáncer, sí, que sería lo Claro. más peligroso. Pero sí, desde luego hay situaciones que te elevan el antígeno y no siempre es cáncer, una elevación de antígeno. Y pues mira, hablando de cómo se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, los pacientes que tienen un antígeno elevado corroborado, es decir, si llegan conmigo con un antígeno elevado, lo que hago, bueno, es ver el contexto, evaluar al paciente, ver los factores de riesgo Ujú. que tiene, antecedentes familiares, antecedente de consumo de alcohol, tabaco, obesidad, sedentarismo, que son los factores de riesgo más importantes para cáncer de próstata, ver en cuánto está el valor del antígeno. En algunos casos es necesario corroborar esta elevación, es ver si realmente está arriba de 4. Si se corrobora la elevación, la siguiente etapa es solicitar una resonancia magnética multiparamétrica, lo que me da a mí la posibilidad de ubicar la zona periférica sospechosa, Ujú. y de ahí tomo una biopsia transrectal guiada por ultrasonido con sedación y anestesia local. Es un procedimiento seguro, ambulatorio, en el 100% de lo que he estado haciendo en los últimos, te puedo decir, 10 años, ¿sí? Las complicaciones de este procedimiento son sumamente bajas. Ujú. El 3% de los pacientes tienen un poco de sangrado en el líquido seminal. Esto es la Normal. complicación más común que se describe como complicación, un poco de sangrado, que no amerita ningún tipo de tratamiento. Ujú. ¿Ok? Y después de esto, esta biopsia, como yo la hago, hago un mapa, cada uno de los sitios de donde tomo los fragmentos, los Ok, mando a diferentes. analizar. Tengo mi patólogo, con él ya he trabajado durante varios años, y él me entrega este reporte con un mapa de donde tomé los fragmentos y me reporta en qué sitios está positivo. Esto es sumamente importante para mí, porque los pacientes que son candidatos a cirugía, esto a mí me da la posibilidad de hacer cirugías con un mejor control oncológico, es Ujú. decir, me da la posibilidad como cirujano de quitar pues todo el cáncer, todo el tumor, hacer cirugías neuropreservadoras, ¿sí?, cuando es posible. Ujú. Esto es para conservar la calidad de vida de los pacientes en términos de que tengan potencia sexual y tengan continencia urinaria después de la cirugía. Es decir, no es solamente limitarme a tener un diagnóstico, sino a precisar Claro. el lado afectado, dónde está, qué tipo de tumor es, y valorar si se tiene que además quitar la grasa de los lados que está en la próstata, en donde están los ganglios. O sea, son muchos aspectos técnicos que se valoran con la biopsia cuando se tiene que realizar. Y es ahí donde pues ya platico con el paciente las ventajas de hacer cirugía robótica o cirugía laparoscópica para remover pues la próstata junto con las vesículas
seminales y los conductos deferentes. Obviamente esta es una cirugía pues compleja, de las cirugías más complejas que hay, porque además tengo que reconstruir la vía urinaria, o sea, tengo que unir la vejiga con la uretra. Ok. Entonces es una cirugía que, si bien es cierto, antes se hacía de manera abierta, Ujú. yo en los últimos 10 años la he realizado por mínima invasión, Ok. y te puedo decir que actualmente el gold estándar, es decir, la mejor manera de tratar el cáncer de próstata localizado es removiendo la próstata, y a esto se le conoce como prostatectomía radical, que en mi caso yo la hago por mínima invasión, ya sea por la paroscopía o la paroscopía asistida con robot. ¿Y cómo es esas diferencias o estas, digamos, selección de pacientes? Ujú. ¿Cómo decide qué paciente puede ir a algo más mínimamente invasivo, como cirugía laparoscópica? ¿A quién elige para hacer cirugía robótica? ¿Y cuál sí elige para hacer una cirugía abierta? Pues mira, cirugía abierta a ninguno, ¿Ok? a ninguno. ¿Por qué? Porque Ya es obsoleto. sí, mira, hay algo que le preocupa mucho a los pacientes les preocupa mucho la recuperación, ¿Ok? les preocupa mucho la cuestión de los costos, y es algo que va de la mano. En la cirugía abierta tenemos más riesgos, Ujú. sí, más riesgo de sangrado. Ujú. El paciente tiene más dolor, por lo tanto, son pacientes que van a estar más tiempo hospitalizados. Entonces, si un paciente tú lo transfundes, una transfusión le va a costar al paciente. El manejo del dolor implica darle medicamentos durante más tiempo para tratar el dolor, y esto implica que el paciente esté más tiempo en el hospital. Todo esto son costos, Ujú. ¿sí? Entonces, la cirugía abierta no es más barata ¿Ok? que la mínima invasión, es más cara por estas razones que te explico. Y pues bueno, en mi caso, los pacientes que de alguna manera tienen el recurso económico para pagar un robot, son los pacientes a los que yo les hago cirugía robótica. Ok. Te soy muy honesto, o sea, la limitante actual para el uso del robot sigue siendo la parte económica. Ok. Y lo bueno, o sea, la buena noticia justo es de que hace un mes llegó a Tijuana un robot que este robot, hay que decirlo, es un robot chino que se Ok. llama Omnibot. Ok. Este robot, no por ser chino, es de menor calidad. Calidad. Obviamente son equipos que han pasado por un montón de pruebas Claro. y que tienen las certificaciones, permisos de COFEPRIS, etcétera. Y sabemos que se puede operar con estos equipos, Ok. y aquí la gran ventaja es de que los insumos son muchísimo más baratos que el robot que habíamos estado usando, ¿no? Que es el Da El Da Vinci. Vinci. Ajá. Ajá, es un robot mucho más barato, que va a ser pues más accesible Ok. poder utilizarlo en personas pues con menos recursos. Eso es muy importante. Ajá, y pues bueno, está la opción de la cirugía laparoscópica. O sea, todo paciente que es candidato a cirugía laparoscópica es candidato a cirugía robótica. Aquí básicamente la única diferencia es la parte económica, te soy muy honesto. No, y por ejemplo ahí, qué bueno que lo menciona, porque entonces realmente las ventajas de hacerlo mínimamente invasivo es obviamente un tiempo de recuperación menor, menor dolor, y también en cuanto a los efectos secundarios que genera una cirugía, como la disfunción eréctil o la incontinencia urinaria, ¿se reducen con ese tipo de cirugías? Sí, se reduce. Mira, te voy a decir algo. O sea, mucho depende de la experiencia del cirujano, Ujú. ¿sí? No porque tengas acceso a la paroscopía o a Un robot, robot. es una garantía que al paciente le va a ir muy bien. O sea, mucho depende de la experiencia del cirujano y de la experiencia del equipo quirúrgico. Ok. En el caso de Urólogos de México, que es el equipo de trabajo con quien yo opero cáncer de próstata, trabajamos con los mismos anestesiólogos, mismos ayudantes, o sea, siempre es el mismo El- equipo, ok. y eso ha impactado de manera muy positiva en la selección de los pacientes, y que tengamos cirugías exitosas sin complicaciones, y que después a los pacientes les vaya muy bien. O sea, eso es una pieza muy importante en lo que yo hago, ¿no? Trabajar con el mismo equipo. Ok. Y te puedo decir que, o sea, una de las ventajas de la cirugía robótica sobre la cirugía laparoscópica es lo que tú comentas. Hago una mejor preservación de los nervios. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor visión de las capas de la próstata. La próstata tiene varias capas, y en la capa más externa es donde están los nervios. Entonces, con el robot la verdad es que tenemos una mejor visión que con los equipos laparoscópicos, y esto nos da la oportunidad de hacer mejores neuropreservaciones, de preservar mejor estos nervios que dan continencia urinaria, es decir, que cuando los dejamos en su lugar, el paciente después de la cirugía no va a tener fugas de orina, Ok. ¿sí? Y también estos nervios nos sirven para la erección,
para esta parte sexual, para que no se pierda o si bien se recupere más rápido después de la cirugía. Y la otra también es que con el robot se pueden hacer mejores preservaciones del cuello, de la vejiga, al momento de quitar la próstata, porque la próstata está unida, está pegada Ujú. a la vejiga. Entonces, el preservar muy bien un cuello de la vejiga, eso también le permite al paciente una mejor recuperación de la continencia urinaria. Y la otra es de que la próstata en la parte de adelante, en la parte de la punta, pues está unida a la uretra. Con el robot, los brazos pues están más largos, la articulación que tiene en la punta de sus instrumentos tienen mucho más rango de movimiento y eso me permite preservar más longitud de uretra Ok. y eso también se traduce en una mejor continencia urinaria. Entonces aquí son tres aspectos que cuidamos mucho en una cirugía radical de próstata. El control oncológico, quitar el cáncer, ¿sí? Curar al paciente, eso es Ujú. muy importante. Y habrá algunos tumores muy agresivos que también se pueden tratar. Entonces, en esos casos, por lo menos que el paciente esté mucho tiempo sin cáncer, 10 o 15 años. Ok. ¿Sí? O sea, una supervivencia libre de cáncer, o sea, Larga, por larga. más, el mayor tiempo posible. La otra, pues la calidad de vida, que el paciente tenga, o sea, que se aguante las ganas de orinar, que no tenga fugas urinarias, o sea, que no tenga incontinencia, y la otra que tenga potencia sexual. Obviamente cada caso se revisa y vemos que es posible preservar y ver que no, o sea, cada caso Es diferente. es muy diferente, ¿no? Sí, lo Pero veo. en esencia, o sea, el objetivo es ofrecerle lo mejor que se pueda y de eso depende mucho la etapa en donde Claro. encuentres al paciente. Por eso yo creo que le insistimos a la población en la detección temprana de esta enfermedad. Ujú. Sí, porque como bien dice, pues en etapas tempranas que esté el cáncer confinado a la próstata, pues obviamente va a permitir que pues haga una cirugía curativa y para que, pues, digamos, las tasas básicamente superan más del 90%. Muy probablemente, sobre todo en, digamos, ya personas adultas, a lo mejor no van a fallecer por el cáncer. Eso es también importante decirle porque pues la tasa de éxito es bastante alta. Aquí el detalle o la pregunta que le quisiera hacer es, por ejemplo, en casos donde la enfermedad a lo mejor tiene ciertas características de ser un poco, digamos, ya no está tan confinada, a lo mejor presenta ganglios o invasión a otras estructuras que sí están, digamos, cercanas como las vesículas seminales. ¿Ahí la cirugía tiene alguna cabida? Sí, mira, sí hay espacio para la cirugía radical de próstata. Obviamente depende de la agresividad del tumor visto en la biopsia. Obviamente este paciente que tú comentas, o sea, con invasión a las vesículas seminales, que en la tomografía vemos algún ganglio inflamado o que pudiera estar incluso invadido, Ujú. obviamente este paciente tiene mucha posibilidad de tener una enfermedad avanzada. Y cuando hay dudas, antes de operarlo, lo que hago es pedir un estudio que se llama PET-CT con PSMA, Ujú. que es un estudio bastante específico que me va a decir si la enfermedad está localizada o no. Ujú. Si está localizada, bueno, pues bien por el paciente. Y si no, y si por ejemplo solamente está tomado un ganglio, actualmente se sabe que se puede hacer la cirugía. Aquí el pronóstico es diferente. O sea, ese paciente muy probablemente no lo cure de cáncer porque el cáncer ya está en un ganglio, Ujú. pero sí va a tener una muy buena calidad de vida los próximos 5 o 10 años. Y vamos a retrasar el uso de los agentes quimioterapéuticos Claro. durante todo este tiempo. Esos agentes, como tú bien sabes, tú eres oncólogo, tú lo has visto, pues son tóxicos. No es lo mismo empezar a usar estos medicamentos cuando recién está el diagnóstico a cuando el paciente se opera y el paciente puede esperar estos 5, 10 o 15 años en lo que tenemos una recaída para entonces ya dar el tratamiento y que el paciente siga bien. Claro. Y es que sí se tiene que seleccionar muy bien qué pacientes iba a ir a ese tipo de cirugía. Sobre todo, por ejemplo, pacientes jóvenes, ¿no? Que tengan una expectativa de vida de más de 10 años. Esos son los pacientes que, pues sí, a lo mejor tenemos que ser más agresivos y con ese estudio que usted menciona de medicina nuclear, pues es bastante bueno para delimitar y tomar decisiones. Este estudio a veces puede cambiar una decisión hasta en un 30% de los casos. Entonces, creo que es muy bueno para, digamos, al menos en este tipo de pacientes que son a lo mejor más jóvenes de lo habitual, pues darles mayor beneficio, así como usted dice, un periodo libre de enfermedad pues más prolongado. Quizás a lo mejor, pues sí, ya a lo mejor se invadió la vesícula seminal, el ganglio, pues eso ya lo veremos en el reporte de patología,
pero el hecho que se haya una erradicación completa de lo que es el órgano que lo vio nacer y la región, pues digamos, donde se puede metastatizar, pues ya después de todas maneras pueden venir tratamientos complementarios, donde también a veces se incluye, además del oncólogo médico, el radiooncólogo. Puede pasar de una cirugía a una radioterapia adyuvante para evitar ese riesgo de recurrencia local. A lo mejor en algunos casos cuando hay factores de riesgo, pues digamos, de alto riesgo de recurrencia, como lo vendría siendo un ganglio positivo, a lo mejor que quede con margen positivo, o una invasión extraprostática, ¿no? Que ya Ujú. supera lo de la cápsula. Sí, mira, el cáncer de próstata, pues tiene muchos matices, o sea, no es Sí, blanco, no es negro, tenemos que personalizar bastante los casos, los tratamientos. Habrá pacientes que ni siquiera se tengan que operar, o sea, el cáncer de próstata, hay que decirlo, tenemos los casos de muy bajo riesgo, riesgo intermedio, alto y muy alto riesgo, o sea, tenemos toda esta gama claro. de grupos en donde vamos a etiquetar a nuestros pacientes y de acuerdo a eso vamos a escoger los tratamientos. Hay pacientes que tienen tumores que son muy poco agresivos, antígenos muy bajitos, menores de 7 que quizá opten por una vigilancia activa, ¿no? Que la vigilancia activa es una manera en donde podemos estar revisando al paciente cada 6 meses, cada año incluso, con antígeno prostático, hay que repetir la resonancia, hay que repetir la biopsia, que es una de las desventajas, ¿no? Sí, hay Vamos a que estar revisar. rebiopsiando al paciente para ver que el tumor pues no mute Claro. o no progrese a algo más agresivo, es como una de las desventajas. Y es importante decirlo a la gente que nos está viendo que tenemos que clasificar muy bien y ver dónde están los pacientes dentro de estos grupos para de esa manera escoger los tratamientos. Y también está el otro extremo, ¿no? Están los pacientes añosos, arriba vamos a decir de 75 años, que es donde es muy común ver esta enfermedad. Habrá algunos pacientes que estén en excelentes condiciones físicas y Ujú. que estén aptos para ir a cirugía. Y habrá algún grupo de pacientes que tengan pues varias enfermedades, por ejemplo, insuficiencia renal, ya con varios infartos, etcétera, en donde en las evaluaciones geriátricas nos van a decir que son pacientes que tienen expectativas de vida pues menores a 5 Claro. años. Entonces aquí, sinceramente, pues hay otras opciones Sí, claro. para manejar este problema, no la cirugía. Son pacientes que no serán candidatos a cirugía para no someterlos a ese riesgo, pero aún así hay tratamiento. Claro, eso es muy importante comentarle al público porque muchas veces la gente se encasilla en que si no es candidato a una cirugía, pues desafortunadamente ya no va a haber nada más o que pues va a terminar en quimio. Ujú, Y pues eso es algo que realmente pues es desinformación porque pues aparte de esta enfermedad es bastante diversa, como usted lo dice, bastante heterogénea y es una enfermedad que desde su estudio hasta su tratamiento ha ido evolucionando en los pasos de los años. Un maestro me decía que antes el cáncer de próstata solamente era del urólogo y del radiooncólogo, o sea, realmente nosotros ni nos invitaban hasta que ya la enfermedad progresaba muy adelante y, ujú, oye, es que ya le dimos todo esto a nuestra disposición, pues ya no, digamos, sigue creciendo el cáncer, ya dale quimio, ¿no? Entonces era cuando nos llegaba el paciente. Ahorita en la actualidad, pues ya hay muchos avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que lo que buscan, pues es realmente el que, digamos, no lleguemos a ese agente quimioterapéutico, el que demos tratamientos oportunos, digamos, obviamente se espera que sea curativo, pues curativo. ujú, Cuando no sea así, pues hay otros tratamientos como la radioterapia, que también puede tener su efecto curativo porque pues depende del caso clínico. Hay radioterapias radicales que van y queman todos los tejidos alrededor y pueden tener muy buenos resultados. Y después se acompaña de un tratamiento sistémico que pues realmente la gente muchas veces le sigue llamando quimioterapia porque o se la da el urólogo o se la da el oncólogo, pero realmente no es esto, realmente es hormonoterapia, que es el bloqueo de la producción de testosterona y que esto lo hacemos a través pues de una inyección que se ujú, llama pues goserelina, leuprorelina o triptorelina. Estos pues lo que hacen es suprimir o castrar, digamos, al hombre para que sus niveles de testosterona bajen y digamos después protegerlo de recurrencias, ¿no? Como digamos, ujú, esos tratamientos pues van después de usted, ujú, después de la cirugía, con el objetivo de que ese riesgo que nosotros estadificamos desde un principio con los estudios de sangre, con el antígeno, ujú, con la tomografía, la resonancia o el PET si se puede hacer, el resultado de la cirugía por patología o de las biopsias, en el caso de que nada más se haga biopsia, pues ujú, digamos nos permite estratificar estos riesgos que pues de ser
de intermedio desfavorable o alto, muy alto riesgo de tener metástasis en un futuro, se tienen que acompañar de otros tratamientos para prevenir que el cáncer regrese. Y ahí es donde pues entra el radiooncólogo y entramos nosotros. Estos tratamientos pues pueden ser también muy variables, así como usted personaliza el tratamiento si es por robot o es mínimamente invasivo o abierto, pues nosotros también lo personalizamos en el sentido que pues obviamente si dentro de menos riesgo tenga, pues la duración del tratamiento puede ser más corta, 4 o 6 meses de tratamiento, pero cuando hay un alto riesgo de tratamiento, a lo mejor estos tratamientos se pueden prolongar por 2 o 3 años. O cuando hay muy alto riesgo, inclusive ahora agregamos otro tipo de medicamentos que se llaman antiandrógenos de nueva generación, como la viraterona, la enzalutamida, en donde pues se agrega en este particular caso la viraterona para prolongar este periodo de recurrencia sin la enfermedad y pues obviamente pues para que el paciente viva lo más que se pueda libre de cáncer, que es lo que buscamos en la actualidad. Sí, mira, para mí es muy importante el papel del oncólogo. Y también tenemos que decir que el tratamiento del cáncer de próstata es multidisciplinario. Claro. Yo a todos los pacientes que voy a operar, que veo que son candidatos a cirugía, les hago una evaluación nutricional. Como te comentaba, eso es algo muy importante porque como hago una reconstrucción de la vía urinaria, yo tengo que saber si el paciente nutricionalmente está bien y eso le va a permitir al paciente cicatrizar y sobre todo recuperarse bien de la cirugía. O sea, por eso aquí te pongo como ejemplo cómo integro la parte de los nutriólogos Ujú. al tratamiento del cáncer de próstata. Después en el seguimiento hay algunos tumores que son agresivos en donde recurre, veo que regresa el cáncer, le hago al paciente estudios de extensión, tomografías, resonancia, PET-CT con PSMA para ver dónde está la recurrencia. Si veo que la recurrencia es algo que no se puede operar o no se tiene que operar, bueno, es aquí en donde pues ya yo inicio el bloqueo, este bloqueo hormonal con Ujú. estos medicamentos porque el cáncer de próstata es sensible a las hormonas, Ujú. es un cáncer que se alimenta de la testosterona, entonces tenemos que suprimir estos niveles de esta hormona con estos medicamentos inyectables y orales, y es ahí en donde yo te mando a los pacientes para que de manera conjunta podamos ver el efecto de estos medicamentos sobre el antígeno prostático, porque hay algunos pacientes que tienen cáncer de próstata en donde ya estos medicamentos no van a hacer que el antígeno baje, es decir, esta enfermedad progresa a pesar de tener una supresión de testosterona baja. Ujú. Entonces son pacientes que yo creo que van a tener que ser manejados completamente pues, De por el por oncólogo. oncólogo, a menos que en tu seguimiento detectes alguna complicación urológica, bueno, me lo regresas, pero una vez que yo resuelva esta parte urológica, otra vez estarán contigo. Es así como Es el equipo. hago el manejo multidisciplinario. Eso que mencionas es muy importante porque pues sí, realmente pues son enfermedades difíciles de tratar y que pues un especialista solo no puede. Ujú, Por eso es importante tener un buen trabajo en equipo que permita a cada especialista en su área pues dé su mejor aporte para el beneficio del paciente. De hecho, es bien común que el paciente a veces diga en la consulta, ¿qué puedo evitar comer para que el cáncer de próstata se siga desarrollando? ujú, Yo la verdad en lo particular pues les comento que pues esta enfermedad se alimenta más que nada pues de la testosterona, de la hormona del ujú, hombre sí, y que somos consecuencia pues de un envejecimiento a lo largo del tiempo. ujú, Pero, pues digamos, como usted bien dijo, pues a veces este cáncer es más frecuente en pacientes añosos que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen a lo mejor problemas del colesterol, que tienen a lo mejor enfermedades del corazón. Entonces, pues esa dieta o esa nutrición pues tiene que ir enfocada a sus otras enfermedades, a tener ese balance en su ujú, glucosa, en su presión, para que realmente estén bien de manera pues general, ¿no? ujú, Pero realmente yo en lo particular pues no hago ninguna restricción de alimentos, sobre todo cuando estamos hablando de etapas tempranas o de tratamientos pues tempranos. Ya teniendo un paciente de quimioterapia, pues es una cosa muy distinta. Pero ujú. hasta lo que hemos hablado, pues sí es importante mencionar eso, que es de una dieta sana, balanceada y que el ejercicio también les va a ayudar mucho en el beneficio de las recurrencias del cáncer. El beneficio del ejercicio, pues digamos, se ha visto no solamente en el cáncer de próstata, en múltiples tipos de tumores en los cuales pues se ve que prolonga esto. También en lo particular, pues digamos, mencionar que pues
Cuando hay casos difíciles, pues sí Ujú, tiene que haber este manejo multidisciplinario en los que pues, nos tenemos que poner de acuerdo nosotros como médicos. A lo mejor esto el paciente no lo ve durante la consulta, porque si yo fui con el doctor Magaña, ¿no? ujú. Pero realmente usted se comunica con radiooncólogos, oncólogos por fuera y platica el caso del paciente, pues digamos, oye, ¿a qué término vamos a llegar con este paciente? Si lo mejor es operarlo o irnos por otro camino. Cuando llegue a pasar que no sea candidato a cirugía, supongamos, a lo mejor se le trató con radioterapia. El paciente a lo mejor tuvo un buen control por un tiempo y después está teniendo una recurrencia. Ujú. La mayor parte de las veces la recurrencia, casi un 50% de las veces suele ser una recurrencia local. Cuando llegue a ser de esta manera, ¿el paciente puede volver a ser candidato a una cirugía o ya no se considera? No, sí, definitivamente puede ser candidato, se hacen los estudios de extensión, se revalora si el paciente está en condiciones, nada más que aquí el pronóstico en Ya relación cambió. a cómo le va a ir con la cirugía es diferente. Ok. ¿Por qué? Porque la radioterapia hace lo suyo, hace básicamente la cirugía técnicamente más difícil y todo esto que te decía que se podía conservar, pues ya no va a ser tan fácil conservarlo o ya no se va a poder simplemente y son pacientes que hay que decirlo, o sea, van a tener más complicaciones, tienen riesgo, más riesgo de tener complicaciones durante la cirugía. Sí, Esa es una de las desventajas de decir no, me voy a operar al inicio y operarte después de radioterapia. claro. Y es que, pues digamos, a final de cuentas todos los tratamientos pueden tener, pues digamos, sus beneficios y pues obviamente sus desventajas, ¿no? Y aquí pues muchas veces pues tenemos que nosotros como médicos tratar de prevenirlos a lo máximo, pero aún así pues el paciente no puede estar exento de tener uno u otro síntoma, ¿no? Uno de los síntomas que el paciente se queja principalmente es la disfunción sexual muchas veces, esta impotencia. Ujú. Es muy poco común que el paciente acuda con un sexólogo. ¿Usted qué tanto recomienda que el paciente sí sea tratado o con un psicólogo de alguna manera este manejo de la cuestión mental? Porque también no nomás es físico, sino es algo de la mente que juega en esto. Pues bueno, mira, yo como cirujano, primero lo que hago antes de operar a un paciente es precisamente ver sexualmente cómo está. O sea, ver si el paciente ya tiene disfunción antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son diabéticos, son hipertensos, toman medicamento para la hipertensión. Hay algunos medicamentos antihipertensivos que producen disfunción eréctil. Hay pacientes que son obesos o tienen algunos factores de riesgo para tener disfunción eréctil. Ujú, Esos pacientes definitivamente tienen más riesgo de tener disfunción después de la cirugía. Pero bueno, esos pacientes aún así pueden ser rehabilitados del pene para que recuperen su sexualidad después de la cirugía, ok, ya sea con medicamentos, ujú, ¿sí? O sea, medicamentos tomados o inyectados, o también está la parte de las prótesis. ok, Aquí el apoyo psicológico lo dejo un poco para después, porque definitivamente la disfunción eréctil tiene un impacto en la psicología del paciente. Pero de entrada hay pacientes que tienen un problema orgánico como origen de la disfunción. Y cuando el problema es orgánico, es algo que el urólogo puede tratar completamente. ok. Ahí también, hablando de la cuestión mental, otra cosa que veo muy particular en los hombres con cáncer de próstata es lo que trae muy presente el antígeno. Cuando Ujú, tiene un antígeno alto de 50, 100, ujú, siempre están muy preocupados por de que es que el antígeno no baja y es que bajó tantito o subió tantito. Y a veces esas elevaciones que pueden fluctuar por los aparatos de laboratorio, porque cambiaron de uno u otro laboratorio y siempre están muy preocupados. De hecho, así como usted lo comentaba hace rato, pues digamos, si se prefiere que se haga el estudio cada 6 meses o cada año, ni siquiera estarlo checando cada mes. ujú, Hay casos en los que sí se hace, sobre todo a lo mejor en escenarios avanzados, pero en escenarios tempranos no es necesario. Nos guiamos muchas veces con la cuestión clínica, digamos, más que nada, eh, es como que sí hacer un énfasis en el paciente de que no se preocupe tanto por el número, ¿no? Sino ujú, más que nada por cómo se siente. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando pues regresan la enfermedad, pues cuando es de manera local, pues van a volver a ujú, tener esos síntomas urinarios. Y aquí es muy importante pues acudir otra vez con el urologo para discriminar si realmente sí está haciendo una recurrencia de la enfermedad o está haciendo un, digamos, un descontrol de la hiperplasia prostática o otro problema ajeno, ¿no? Con lo del antígeno, ujú. pues digamos, cuando se toma muy frecuentemente, pues sí puede generar esta ansiedad. Entonces, por eso también es importante la cuestión de que acudan con el psicólogo de cierta manera, sobre todo también dependiendo de la personalidad del paciente, porque hay pacientes que pueden ser a lo mejor más,
despreocupados y que pueden ser más positivos desde un inicio, cuando siempre si hay el otro tipo de paciente desde el lado opuesto que pues desde el momento en el que dices que tiene cáncer, aunque sea una etapa temprana, pues siente esta depresión porque pues ya pierde muchas cosas, ¿no? Pierde desde la Ujú, función de la vida diaria, la función sexual y ujú. pues la función del cuerpo. Mira, en mi experiencia, yo siempre les explico muy bien a los pacientes qué es lo que sucede. Y eso da mucha tranquilidad al paciente. El antígeno prostático no es como la glucosa que está elevada, ¿no? Ujú, O sea, no es como el colesterol que está elevado. El antígeno prostático, cuando está elevado, tenemos que conocer la causa. O sea, actualmente tenemos un montón de estudios en donde podemos precisar por qué es esta elevación. Como te comento, tenemos elevaciones que son por crecimiento prostático, prostatitis, por inflamación y por cáncer de próstata. Lo común que yo veo en mi consulta son antígenos en zona gris, ujú, son esos antígenos que están entre 4 y 10. Eso es lo que yo comúnmente veo. Y cuando es así, bueno, hago la investigación, hago el protocolo de estudio, obviamente descartando lo más grave que sería un cáncer de próstata, a través del contexto del paciente, exploración física, resonancia magnética multiparamétrica, cuando amerite el caso, ir a una biopsia. Después de la biopsia, la otra fase son los estudios de extensión para ver si la enfermedad está localizada o no. Y ya partiendo de eso, ofrecer las diferentes opciones de tratamiento. Sin duda, como tú comentas, desde que el paciente sabe que tiene el antígeno elevado o está angustiado. ujú, O sea, sin duda, o sea, pero la experiencia les da mucha tranquilidad cuando les comento todo este trabajo que tenemos que hacer, cuáles son las causas de esta elevación, y eso hace que la ansiedad del paciente baje muchísimo. ujú, Y habrá algunos casos en donde el paciente, si ya tiene el problema o el diagnóstico de ansiedad generalizada, habrá algunos que incluso ya llegan tomando medicamento para controlar este problema. Habrá otros que están en psicoterapia. Es ahí donde sí entra la psicoterapia, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es ver la causa de estas elevaciones de antígeno, ya sean en zona gris o antígenos más altos. ok. Y, por ejemplo, en el caso, pues obviamente de que, pues digamos, hacen esos estudios, pues obviamente como hemos estado mencionando, pues se tiene que personalizar el tratamiento. Ujú, Aquí el detalle está en que, pues sí, este paciente, sobre todo el mexicano, pues digamos, no lo hace muy a tiempo, ¿no? Se espera hasta que realmente ya hay muchos síntomas y es cuando llega a un escenario, pues ya muy avanzado, ¿no? ujú. Sí, mira, lo que pasa aquí es de que como mexicanos en esta cultura latina tenemos el estigma pues de ir al urólogo, pues creyendo o pensando que nuestra sexualidad va a cambiar por un tacto rectal, lo cual es completamente falso. Ujú, ¿Sí? La orientación sexual de los hombres no cambia por tocar la próstata. El examen de la próstata es un examen que sigue vigente, que es sumamente necesario en México, ¿sí? ujú, Porque somos un país en donde no tenemos resonancias en todas las ciudades. Cuando esto cambie, quizá pudiéramos limitar el uso del tacto. Actualmente es algo que tenemos que hacer, que está vigente, ujú, ¿sí? Habrá algunos casos, algunos pacientes que se puedan hacer una resonancia y sí, definitivamente con la resonancia podemos ver más de lo que podemos tocar, porque o sea, la zona periférica de la glándula se extiende hacia los lados y hacia arriba y hay zonas en donde hay tumores muy anteriores que no están accesibles al tacto. Es decir, un tacto normal en este escenario, pues bueno, se te está escapando el diagnóstico porque no viste la la resonancia. ujú, Entonces, es por eso que tenemos que siempre ser muy cautos, valorar cada caso y solicitar los estudios que tengamos a la mano, los que tengamos que pedir, hay que pedirlos, ujú. ¿sí? Pensando siempre en el beneficio del paciente. Sí, y como usted menciona, pues, por ejemplo, ahí viendo lo de la cuestión de los síntomas, sobre todo Ujú, porque, por ejemplo, pues, lo hemos estado repitiendo, se presentan personas más viejitas, pues muchas veces llegan con que les duele la columna o que les ujú, duele la cadera. Si tuviéramos la opción de hacer un PET con PSMA en un escenario de, pues, metastásico, pues qué mejor que hacer un PET, ¿no? ujú, Ahorita pues es el estudio más novedoso que tenemos a nuestra disposición y el que más información nos va a dar. Pero cuando no tengamos el acceso, porque pues son estudios caros, pues existen otro tipo de estudios que también son muy buenos, pues como la tomografía, la resonancia,
Y cuando queremos valorar metástasis en el hueso está el gamagrama óseo, que es un rastreo de medicina nuclear completo del esqueleto desde la cabeza hasta los pies. Ujú. Y esto nos permite, digamos, al menos en este paciente viejito que le duele la cadera o que le duele la columna, pues saber si ese dolor que está teniendo es por, digamos, cuestiones degenerativas de la edad, problemas de hernias discales, cuestiones de su trabajo y demás, o si realmente hay un proceso infiltrativo del cáncer, es decir, que ya haya generado una metástasis y que ese dolor que está teniendo es producto del cáncer. Sí, mira, o sea, tocaste algo muy importante, los síntomas, ¿no? Las molestias. En etapas iniciales, el cáncer de próstata no da ningún solo síntoma, ninguna molestia. Es por eso que la única manera de sospecharlo es haciendo el antígeno prostático, ¿sí? Ujú, En etapas avanzadas, lo que vemos en algunos pacientes es dolor en la espalda, lo que llamamos como dolor en los huesos, dolor óseo. Algunos pacientes quizás sangrarán en la orina, pero esos pacientes en ese escenario con cáncer de próstata ya estamos hablando de etapas avanzadas, ujú, que son pacientes que no vamos a curar de cáncer de próstata. En las etapas iniciales, no hay ningún solo síntoma. Y aquí algo muy importante, o sea, en mi evaluación de un paciente de arriba de 40 años, pregunto por, obviamente, por molestias, ¿no? Habrá algunos síntomas, algunas molestias debidas al crecimiento prostático. Y sí, está el escenario donde hay molestias por crecimiento y que ese paciente además tiene un antígeno elevado y hago el diagnóstico de cáncer de próstata. Es decir, es un paciente que tiene las dos enfermedades, tiene crecimiento prostático y tiene cáncer claro, de próstata. ujú, Entonces aquí obviamente se le da la prioridad al tratamiento para el cáncer de próstata. Y es algo sumamente importante, porque si no se sigue este orden, pues a los pacientes la verdad es que no les va tan bien. Mira, yo claro, también hago mucha cirugía por crecimiento prostático ujú, y antes de operar a los pacientes por crecimiento prostático, lo primero que hago es descartar que no tengan un cáncer de próstata. ok, ¿Por qué? Porque si no se hace este orden y al final el paciente tiene un cáncer de próstata y le quito la próstata, ese paciente va a tener más riesgo de incontinencia y de disfunción eréctil. Es por eso hacer un estudio sumamente minucioso de los pacientes antes de operarlos, ya sea por crecimiento prostático o por cáncer de próstata, eh, porque son cirugías completamente diferente. diferentes. Y ahí en ese caso, cuando está de que no sabemos si si son peras o son manzanas, ese tipo de cirugías, como lo son la resección transuretral, pues le sirve como de diagnóstico y tratamiento en el caso que fuera una hiperplasia, o todavía le complementa con otra cirugía. No, bueno, actualmente yo ya no hago resección transuretral, RTU es algo que yo ya no, bueno, sí sé hacer, pero ya no lo hago porque hago cirugía láser de próstata, Ok, hago HOLEP. Estos pacientes que van a HOLEP son pacientes que no tienen sospecha de de cáncer. cáncer, o sea, ya les descarté que no tengan cáncer. Y sí, aún así, hay pacientes con antígenos normales en donde lo que quito mando a analizar y un 15% van a salir con cáncer, ¿no? Ujú. Pero de antemano, o sea, antes de operarlos, les hago todos los estudios para saber que no tienen cáncer, ¿verdad? Pues aquí es muy importante el insistir en que acudan con el urólogo, que tengan esa costumbre, como la mujer lo hace siempre con su ginecólogo, que el hombre después de los 40 años acuda con el urólogo mínimo una vez al año para que se haga estos chequeos y tratar de diagnosticarlo a etapas tempranas. Y sobre todo si está uno joven y tiene factores de riesgo. Porque, pues desgraciadamente, cuando sí se diagnostican, le comentaba, abajo de los 55 años, Ujú. muy probablemente esa evolución de la enfermedad, pues cuando ya llega el señor a los 65, esté cursando con recurrencias. Entonces, aquí el escenario, pues recurrente, pues ya se torna un poco más complicado, porque a lo mejor si ya lo opera usted como urólogo, pues digamos, ya se le dio un tratamiento como radioterapia, pues a lo mejor ese paciente ya no es candidato a ese tipo de tratamientos de nueva cuenta. Habrá que valorar otro tipo de cuestiones, viendo otra vez de nuevo cuenta todos los estudios de extensión y valorando exactamente dónde está esta enfermedad. Ahí es Ujú. donde el oncólogo tiene un papel importante para, digamos, delimitar hacia dónde va encaminado el tratamiento, hacia algo más local, porque si hay recurrencias, pues, digamos, de bajo grado, que pues están ahí localizadas en la región pélvica y que a lo mejor puede ofertarle algo más local y que va a tener un mayor beneficio. Pero habrá el paciente que desafortunadamente pues ya tendrá la enfermedad muy extensa y ya tendrá pues metástasis, a lo mejor una o dos en los huesos o a lo mejor inclusive ya en otro órgano como el pulmón, como el hígado, que no es frecuente, pero que pasa.
y que esto hablaría de un comportamiento del cáncer pues más agresivo. Y esto muchas veces también lo hemos reflejado desde la patología, ¿no? Aquí el patólogo tiene una importancia en el momento en el que nos dice si estábamos hablando de un Gleason bajo, que sería abajo de 6, o de un Gleason alto como 9 o 10. Entonces, estas características de cómo viene el cáncer dentro de la próstata, pues son las que generan mayor riesgo, ¿no? En un futuro. Sí. Sí, bien importante lo que comentas, ¿no? Y sobre todo resaltar que en el mes de noviembre es el mes en donde recordamos la importancia de la salud masculina. No hay una oficina en los hospitales de gobierno para el cáncer de próstata, pero sí lo hay para atender cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Y esto lo comento como una necesidad en la comunidad masculina de estarnos recordando Ujú. el por qué tenemos que hacer estas pruebas para una detección temprana. O sea, no esperar que una oficina, que el gobierno como tal nos recuerde que tenemos que hacer estas detecciones, sino más bien como comunidad tener esta responsabilidad hacia nosotros mismos, con nuestras familias y recordar que el cáncer de próstata en etapas localizadas no da ningún solo síntoma, recordar que 3 de cada 10 varones van a padecer esta enfermedad, tener en cuenta que actualmente al día hay cerca de 20 personas en México que fallecen por esta enfermedad, por cáncer de próstata. Oh, es un dato Entonces, fuerte. son cifras que son importantes mencionarlas para hacer conciencia Claro, y no es generar miedo, es simplemente saber que el cáncer de próstata en etapas localizadas es curable. es curable, que hay un montón de opciones, varias opciones para atenderlo, para tratarlo. Dependerá mucho del contexto del paciente, del estado de salud, de la agresividad del tumor y ciertas cosas que los urólogos vamos a valorar junto con los oncólogos médicos, que el cáncer de próstata debe ser tratado de manera multidisciplinaria desde su diagnóstico, antes de su tratamiento y después del tratamiento durante todo el tiempo que el paciente amerite estar acompañado por este equipo. Y pues bueno, yo quisiera agradecerte muchísimo tu invitación. Muchas gracias por el interés que tienes hacia la salud masculina. Muchas gracias por estar aquí en este mes de noviembre, en este Movember, Movember. aprovechando pues para hacer esta conciencia y este llamado a la salud masculina, poniendo atención en la detección temprana del cáncer de próstata. No sé si tú quisieras agregar algo. No, pues como usted bien dice, pues aquí nuestro objetivo es tratar de concientizar a la población mexicana, sobre todo a los hombres, para que pues acudan oportunamente con el urólogo, que se realicen las pruebas a tiempo, porque pues la enfermedad detectada a tiempo es curable. Desafortunadamente, pues en un escenario metastásico avanzado, pues ya no es tan curable, digamos, de una manera burda de decir que se cura el cáncer. Hay oportunidad de controlar la enfermedad, ¿sí? En la actualidad hay tratamientos tan novedosos que ya disponemos nosotros como oncólogos, tratamientos que son dirigidos a veces a ciertas mutaciones, como lo es BRCA1, BRCA2. A veces también utilizamos tratamientos con medicina nuclear. Todo eso te tiene que ir, digamos, perfilando el paciente dependiendo de las características, de los estudios que tenga y de cómo va progresando esta enfermedad. Aquí esto ya es una cuestión a veces inclusive más tediosa y que nos podría llevar otra hora a platicarlo, pero realmente en la actualidad sí se disponen tratamientos, digamos, muy buenos que están al alcance, que pueden a lo mejor prolongar la vida por 4 años o más. Y eso siempre va a ser importante mencionar que pues sí depende mucho del alcance y del recurso que tenga el paciente para tratamiento, porque si bien pues a veces las instituciones públicas pues sí tienen estos tratamientos, a veces se puede batallar mucho con la cuestión de los desabastos o con la cuestión de los accesos. Digamos, recalcar nuevamente que la importancia del diagnóstico oportuno cura vidas. Realmente eso es lo que queremos en este mes de noviembre, de No Shame November. Y pues nada más que agradecerle al doctor Jorge Moaña su atención y pues sus conocimientos. Muchas gracias a todos por su atención.